¿Cuándo vas a subir otro vídeo? De los griegos, los romanos, los egipcios. ¿Cuándo vas a subir otro estándar? No me mandes más deberes, que ya cansa. Telehistoria, 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 telehistoria. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continuamos con nuestras clases y ya nos llegamos por el estándar 49, solamente quedan 10. Seguimos viendo la guerra civil y lo que vamos a ver en este caso va a ser la evolución política y la situación económica de cada uno de los bandos. Como es un tema bastante larguito, lo vamos a dividir en dos vídeos. Hoy vamos a ver la situación política y la evolución política de el bando republicano, y en la próxima clase veremos la evolución política del bando nacional y la economía en ambos bandos, ¿vale? Pues comenzamos con la evolución política de la España republicana. Primer punto: el gobierno de Giral y la desarticulación del Estado, es decir, de julio a septiembre del 36. Los primeros días tras la sublevación van a ser de un auténtico desconcierto en el gobierno de la República y en la República en general. Los sindicatos y organizaciones obreras reclamaron la entrega de armas a estos sindicatos, a estas organizaciones obreras, por ejemplo el PSOE, para defender la República. Pero el presidente en este momento, que era Casares Quiroga, se negó. Tomate, ¿para qué se saca la pistola? La pistola cuando se saca para disparar, el que la saca para enseñarle es un parguela. Claro. A 9 milímetros. ¿Por qué Casares Quiroga no les quiere entregar las armas? Pues muy fácil, porque puede ser salir de Guatemala para entrar en Guatepeor, como solemos decir. Tenemos dos amenazas a la República. Tenemos la amenaza de los militares sublevados, pero también tenemos la amenaza de la revolución que quieren hacer socialistas, comunistas, anarquistas. Por lo cual, si les dan las armas a los comunistas, anarquistas, socialistas y ellos hacen la revolución, sí, a lo mejor la guerra no se pierde, pero la República se va a perder igualmente. Lo que pasa es que en vez de establecerse un régimen dictatorial como se instaló más adelante, se va a instalar un gobierno revolucionario, comunista, socialista, o sea que la República va a salir mal parada de una manera o de otra. Por tanto, este presidente tiene una patata bastante caliente. ¿Qué haces? ¿Entregas armas o no entregas armas? Él decide no entregar las armas y que el gobierno republicano siga manteniendo el poder en la República. Sin embargo, la República no tiene fuerzas suficientes como para hacer valer su poder y controlar la rebelión. Es que gran parte de la policía, gran parte de la Guardia Civil y gran parte del ejército se habían pasado al bando rebelde, por lo cual no pueden o no quieren dar armas al pueblo o a los sindicatos, a los partidos de izquierda, pero tampoco por los medios oficiales, el ejército, la policía, etcétera, no pueden hacer frente a la rebelión porque no tienen suficientes efectivos. Un problema muy grande para la República desde el primer momento. ¿Te gustan las pistolitas? ¿Te gustaría probarla? Sí. ¡Cómprate una! Al final el resultado es que Casares Quiroga acaba dimitiendo y se va a nombrar nuevo presidente a José Giral, amigo de Manuel Azaña y republicano de izquierdas, es decir, del mismo partido que el presidente de la República, Manuel Azaña.
Este sí que va a ordenar la distribución de armas entre los obreros, por lo cual se legaliza unos hechos que reclamaban, por ejemplo, el Partido Socialista reclamaba las armas desde antes incluso de la rebelión, y lo que os digo, legalizan unos hechos que ya se habían consumado. De hecho, los partidos de izquierda, el PSOE, los sindicatos ya se habían hecho con armas de la manera que habían podido cada uno. Por lo cual, lo único que están haciendo es dar legalidad, pero a posteriori una cosa que ya se ha hecho. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Que la sublevación militar provoca que el gobierno republicano casi inmediatamente pierde el control de la situación y queda un enorme vacío de poder que van a ocupar estas organizaciones obreras y ahora armadas, que son las que en gran parte del territorio van a ejercer de facto, van a ejercer realmente el poder mediante comités o consejos en cada lugar de una manera. Nueva dimisión. Incapaz de controlar la situación y el avance de los sublevados, Giral dimite y se le sustituye por un nuevo gobierno presidido por Largo Caballero. Esta composición de este gobierno es súper novedosa por varias cuestiones que no tienen precedentes ni en España ni a veces en Europa o en el mundo. Veréis que es ahora cuando entran socialistas, comunistas, incluso anarquistas en el gobierno de España, ¿vale? Por lo cual estamos viendo un giro bastante fuerte hacia la izquierda. Como os decía, primer gobierno de la historia de España presidido por un socialista, por un dirigente obrero y por un obrero, ¿vale? 2. Primer gobierno de Europa Occidental, porque tenemos que quitar a la URSS, ¿no?, con ministros comunistas. 3. Primer gobierno con participación de anarquistas. Hay 4 ministros anarquistas. A ver, esto entra en lo absurdo, ¿no? Que haya ministros anarquistas es como si hay animalistas viendo una corrida de toros, ¿no? Ellos no quieren entrar en las instituciones porque lo que quieren es acabar con las instituciones. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Es tan excepcional esta situación en una guerra contra estos militares sublevados que sí que van a decidir participar en el gobierno, ¿no? 4. Es también el primero de la historia de España en el que una mujer ocupa un ministerio, en concreto el de Sanidad. ¿Y quién lo hace? Esta señora que tengo aquí arriba, Federica Montseny, anarquista. Os voy a hacer aquí paro y os voy a hacer una preguntita para este estándar. Esta señora, Federica Montseny, fue la primera mujer ministra en España. Quiero preguntaros a ver si dais con quién fue la primera ministra mujer en el mundo. Ahí os lo dejo. Espero vuestras respuestas, me las mandáis a mi correo. Bien, ante el avance de las tropas franquistas, se va a trasladar el gobierno de Madrid a Valencia, y ahí se va a dejar una junta de defensa en Madrid para que organice la ciudad, pero el gobierno se marcha a Valencia. Y ante el avance que estamos diciendo de los sublevados, Largo Caballero va a centrar su actuación política en 1. Reorganizar el ejército y mantener en él la disciplina, intentar que haya un ejército de la República, no unos por un lado, otros por el otro, los anarquistas por un lado, los socialistas por el otro, los de... ¿Vale? Lo que quiere es hacer un ejército que esté unido, que tenga unos mandos comunes y que esté organizado, porque si no es imposible hacer frente a un ejército súper organizado como veremos que es el de los sublevados. 2. Quiere hacer valer la autoridad del gobierno central en todo el territorio que controla la República respecto a todos estos poderes paralelos que hemos dicho que se han ido estableciendo. En este segundo problema o en esta segunda cuestión
El mayor problema lo van a tener en Cataluña, donde desde el principio de la guerra coexistían dos centros de poder. Por un lado teníamos el oficial, la Generalitat, ¿no?, de Cataluña, que era el gobierno legítimo y que estaba presidido por Lluís Companys, ¿no?, de Esquerra Republicana. Pero por otro lado teníamos el Comité Central de las Milicias Antifascistas, dirigido por anarquistas de la CNT y de la FAI, que ya sabéis que eran todavía más radicales que la CNT, y que estos controlaban de hecho las fábricas, los servicios y las milicias armadas en Cataluña. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? A través de la Generalitat intenta restablecer la autoridad de la Generalitat. ¿Y qué va a provocar? Una reacción, una insurrección de grupos anarquistas y del POUM, un partido unificado de la Unión Marxista, que va a ser controlada por el gobierno y van a acabar entonces con los poderes paralelos en Cataluña. De hecho, se ejecuta al máximo dirigente del POUM. ¿Qué pasa? Que los comunistas exigen que vaya más allá y que ilegalice el POUM. Se lo piden a Largo Caballero y Largo Caballero se niega. Pero ya desprovisto de apoyos y desgastado, se ve en la obligación de dimitir, por lo cual tendremos un nuevo presidente en la República. Como decíamos, Largo Caballero dimite y Azaña le manda formar gobierno al doctor Juan Negrín. Este señor es un político muy culto, es un rara avis, se mete en política bastante tarde y no es nada revolucionario, pero sin embargo se va a apoyar fundamentalmente en los comunistas, en el Partido Comunista. Esto en un principio no tiene mucho sentido, pero si vemos cuál es la situación en la que se desenvuelve este gobierno, lo va teniendo más. ¿Por qué? Porque se apoya en ellos por el papel fundamental que tiene la ayuda soviética para el devenir de la guerra. Lo hemos visto en el estándar anterior, y esta ayuda soviética viene a través del Partido Comunista de España, por lo cual hay que cuidar a los comunistas españoles para que siga llegando el apoyo y los abastecimientos de la URSS. Y además el Partido Comunista es el grupo más disciplinado y decidido a luchar hasta el final en la guerra civil, supeditando todo a este objetivo, a ganar la guerra. Entonces, este señor Juan Negrín, el presidente, que también quiere llegar hasta el final, como veremos en la guerra, se va a apoyar en ellos porque son los más decididos junto a él a seguir luchando y seguir luchando. Negrín, intentando, como su predecesor, controlar Cataluña, va a llevar el gobierno de Valencia a Barcelona, como os digo, para controlar mejor esa zona tan importante y además para controlar las industrias bélicas catalanas, que también eran muy importantes. Ante los reveses de la guerra, la victoria se va viendo cada vez más difícil y surgen dos posibles estrategias para afrontar la guerra desde ahora. La primera, la de Juan Negrín, la del presidente del gobierno, con el apoyo de los comunistas, que propone resistir como se pueda a que estalle la guerra en Europa, porque ellos prevén que al final va a haber una guerra entre las democracias occidentales y las potencias fascistas, que ya sabéis que la están armando en Centro Europa, sobre todo Hitler, ya sabéis lo de los Sudetes, la militarización de Renania. Entonces esta gente un poco visionarios ven que eso al final no puede acabar bien y que si estalla una guerra en Europa, el contexto de la guerra civil se va a cambiar y se va a ver implicado en una guerra internacional, por lo cual podrían contar con nuevos apoyos, como podría ser Inglaterra o podría ser Francia u otros países democráticos. Por otra parte, tenemos la opinión o la estrategia que quieren seguir altos sectores republicanos e incluso algunos socialistas como Indalecio Prieto, que ya sabéis que era del ala más conservadora de los socialistas, que se inclinaban a favor de
negociar una paz aceptable con el enemigo ante la debilidad que tenía la República. Esto, por una parte, no es aceptado por Negrín y van como vamos a ver, se van a imponer sus tesis, pero es que por otra parte no se podía negociar con Franco porque Franco exigía una rendición incondicional, para lo cual no estaban dispuestos los republicanos. Por lo cual esta opción tampoco tenía demasiado sentido. No puedes negociar con una persona que no quiere negociar. Finalmente, como os digo, se imponen las tesis de Negrín, aunque pronto se ve que la evolución de los acontecimientos no hace que este plan de Negrín se vaya a poder llevar a cabo. ¿Por qué? Continúan en el terreno militar las derrotas, sobre todo la batalla del Ebro sufre una gran derrota a la República, dejando al ejército republicano maltrecho y desmoralizado. Por otra parte, en el contexto internacional, las cosas no son ni mucho menos halagüeñas, porque se está produciendo en el 38 la conferencia de Múnich de la que ya os hablé en el estándar anterior, en el cual le dicen a Hitler que vale, que se quede con los Sudetes, pero que no invada nada más. Esto es un gesto en el que están demostrando las potencias democráticas occidentales que están dispuestas a ceder todo lo que puedan antes de entrar en un conflicto con Hitler. Por lo cual la República ve que se alejan sus esperanzas de que se integre esta guerra civil en un conflicto internacional y conseguir por ello nuevos aliados. Dios mío. Es que si no pudiéramos. Ay, Dios mío, más cosas, más. Ay, Dios mío, qué calvario estoy pasando. Dios mío. Otra. Por hoy, Hazle Dios, zoom, hazle ¿cuántas zoom. batallas tengo abiertas? Por último, si faltaba algo, hay una traición. El coronel Casado, jefe del ejército del centro, precipita el final de la contienda al sublevarse contra el propio gobierno republicano en marzo del 39, con la intención de negociar la paz con Franco. Pero ya os digo que Franco solo aceptaba la rendición incondicional. Madre, que no salgo de una. ¡Que no aprendo! ¡No doy una! Y el 28 de marzo, Franco entra con sus tropas en Madrid y tras tomar los últimos focos republicanos, Valencia y Alicante, declaraba el final de la guerra. La República había desaparecido el 1 de abril de 1939. Pues nada, chicos, con esto hemos terminado la primera parte. Dentro de unos días os colgaré el segundo vídeo con el que veremos la zona nacional y la situación económica de ambos bandos. Un abrazo, que descanséis el fin de semana, vamos en este puente y nada, nos vemos pronto. Adiós. Yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda, si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible, si también lo imposible es posible.